Finales del siglo XV, el cristianismo avanza implacable contra los llamados infieles, dispuesto a reconquistar Granada. Mientras, Yago, el joven músico ciego que acompaña a la corte de los reyes católicos, solo es capaz de percibir la realidad con los ojos del corazón. De la autora que ha vendido más de 200.000 ejemplares en todo el mundo. Las puertas del paraíso, una novela que recrea espléndidamente las contradicciones de una guerra en la que se mataba en nombre de Dios. La fascinante historia de un hombre y una mujer que se amaron por encima de credos y fronteras en una época marcada por la intolerancia y el afán de conquista. Las puertas del paraíso, la nueva novela de Nerea Riesco, editada por Grijalbo. Bienvenidos, bienvenidas un día más a Pasen y Lean, el programa en el que las letras, los escritores, los lectores y los libros son los protagonistas. Y es que ya lo decía Rubén Darío, un buen libro es el mejor de los amigos, lo mismo hoy que siempre. En nuestro programa de hoy contamos con la presencia de la que posiblemente sea la figura más influyente de la literatura española dentro de la época contemporánea. Y es que hoy contamos en Pasen y Lean con el padre del movimiento que revolucionó el mundo de las letras en nuestro idioma a finales del siglo XIX, el modernismo. Nuestro viaje hacia atrás en nuestra entrevista con la historia, hoy hablamos con Rubén Darío. Buenas tardes, don Rubén. Buenas tardes. ¿Cómo está usted, señorita? Pues perfectamente, comenzando este año con muchas ganas y con la máxima ilusión por hacer cosas bonitas al frente de nuestro programa de Pasen y Lean y por seguir llevando a nuestros oyentes el maravilloso mundo de la literatura. ¿Y por qué hemos decidido ir a buscar a Rubén Darío en nuestros viajes en el tiempo? Pues porque dentro de escasas fechas, el próximo 6 de febrero exactamente, se cumple el primer centenario desde que nuestro personaje, probablemente el nicaragüense más universal, abandonará este mundo, siempre de cuerpo, porque su alma, su obra, continúa estando muy presente. Y para mí constituye todo un orgullo que, nada menos que 100 años más tarde, el mundo de la literatura hispánica y universal aún se siga acordando de mi figura y también de mi persona, señorita Riesco. Tal vez fue su influencia que incluso llegaron a ponerle el sobrenombre de Príncipe de las Letras Castellanas. Así es, pero con todo el respeto, el único príncipe de las letras en español para mí no es otro que don Miguel de Cervantes. Uno de los primeros libros que leí en mi vida fue El Quijote, que me pareció sinceramente fascinante. Y sin menospreciar a sus antecesores, sin la influencia y la popularidad de don Miguel, yo creo que ninguno de los posteriores habríamos llegado prácticamente a nada. Sin embargo, sus influencias principales llegaron desde las tierras francesas, ¿no es cierto? Así es. Cervantes siempre está ahí para cualquier escritor en nuestra lengua, de eso no cabe duda. Pero si he de decir un par de nombres, sin duda, para mí estos son los de Victor Hugo para nosotros y Paul Verlaine. La lírica y la musicalidad que desprende la poesía de ambos, a pesar de pertenecer a corrientes distintas como el romanticismo y el simbolismo, me atrajeron desde el primer momento, señorita. Pero no se crea usted que de España también tomé lo mío, sobre todo en la época de mi juventud. No solo a Cervantes, más clásicos, sino especialmente a algunos de mi misma época, como José Zorrilla, lo conocerá usted perfectamente, Ramón de Campoamor, Rubén de Arce o Ventura de la Vega. Ya por entonces usted empezaba a firmar como Rubén Darío, porque lo que igual no muchos saben es que su verdadero nombre no es ese, sino que en realidad usted se llama Félix Rubén García Sarmiento. En efecto, yo terminé adoptando este nombre para mi carrera como escritor por una razón muy sencilla. Mi tatarabuelo paterno se llamaba Darío. Fue un hombre muy influyente en nuestra población al punto de que a toda su familia se la conocía por los Daríos. Ya mi bisabuela llegó a firmar con Darío como apellido y así hasta nuestros días.
Lógicamente, pues era normal que yo también adoptara profesionalmente el apellido, porque además estará usted de acuerdo en que es mucho más sonoro, más lírico y más rimbombante que Rubén García. Pues eso es verdad, por supuesto. Rubén García, bueno, pues suena así un poquito como a futbolista, sin menospreciar ni muchísimo menos el mundo del fútbol ni el deporte en general. Naturalmente que sí. Precioso deporte el fútbol, sin duda, aunque en mi país, Nicaragua, siempre han predominado el béisbol y el boxeo. No obstante, nosotros no teníamos de eso, ni béisbol, ni boxeo, ni fútbol, ni básquetbol. Estábamos preocupados por otras cosas tanto más importantes. No me cabe duda, porque usted, además de un grandísimo poeta, también fue periodista y activista político. Exactamente, señorita. Trabajé en el diario La Época de Santiago de Chile, una de mis primeras experiencias profesionales. También como corresponsal del diario La Nación en Buenos Aires, corresponsal incluso durante mis años en Europa. Y asimismo también fui nombrado director de un rotativo en El Salvador, La Unión, además de puntuales colaboraciones en otros medios. Así nos ganábamos la vida los escritores. La pluma periodística nos daba la financiación necesaria para poder vivir, y la literaria lo imprescindible para alimentar el alma. No cabe duda que el periodismo como profesión y actividad estaba entonces bastante mejor considerado que ahora, pese a la precariedad que, reconozcámoslo, siempre ha habido. Pues no puedo estar más de acuerdo con usted, señor Darío. Y sobre mis ocupaciones políticas, solo me cabe decir que vivíamos un periodo muy importante no solo para Latinoamérica, sino para el mundo en general. La crisis finisecular, la pérdida progresiva de todas y cada una de las colonias que a España le iban quedando después de las respectivas guerras de la independencia que hubo en el siglo XIX, la llegada de los Estados Unidos prometiendo lo que algunos sabíamos o intuíamos que no iba a cumplir. Había que involucrarse, señorita. Lo comprendo, pero no me resisto a hacerle una pregunta sobre esto antes de meternos ya en lo meramente literario. No dudo de sus convicciones políticas a favor de las gentes y las naciones de su Latinoamérica natal. Así lo expresa usted en sus poemas Salutación del Optimista y La Oda a Roosevelt, publicados en Cantos de Vida y Esperanza, uno de sus poemarios más señalados. Pero en cambio, un poco más tarde, en 1906, usted compuso un poema saludatorio para los Estados Unidos, La Salutación del Águila, por el que fue sumamente criticado. ¿Se contradijo? ¿Cambió usted de idea? Bien, pues sobre esto yo querría explicarme un poco. En primer lugar, la Salutación del Águila lo hice para un evento muy concreto, como lo fue la Conferencia Panamericana que se celebró en Brasil, en Río de Janeiro. De hecho, lo leí y lo presenté al público allí mismo. Fue algo circunstancial y mi objetivo no era el otro que el de intentar panamerizar, intentar convencer de algún modo a los Estados Unidos de que nos ayudaran. Conocí también a algunos yanquis o estadounidenses, por lo despectivo que esto pueda sonar, que merecían la pena y por ello lo intenté. Eso sí, con un vago temor y muy poca fe, lo reconozco. Bueno, entendido queda, y como lo nuestro es la literatura y no la política, pasemos ya a hablar de ese cambio radical a la hora de concebir la poesía y las letras en general, el movimiento que apareció a finales del siglo XIX y que en castellano se vino a clarificar como modernismo. ¿Cómo y por qué surgió? Pues verá usted, señorita, la literatura hispana, la literatura en lengua castellana necesitaba un cambio. En Latinoamérica habíamos pasado de los poemas y relatos con la dicotomía entre civilización y barbarie a la novela folletinesca de folletín, un tanto costumbrista. Por una parte, Argentina tuvo a su también presidente Domingo Sarmiento y su negativa descripción del gaucho en su ensayo Facundo, y también a Lucio Mansilla y sus alegatos a favor de los indios en una excursión a los indios ranqueles, todo ello con la pampa de fondo. Luego Colombia tuvo también a Jorge Isaacs y su historia de amor de su novela María, con el Valle del Cauca de fondo, amén de varias influencias de la literatura también francesa. Chile tuvo a Alberto Blesgana, quien reflejó el contexto de las luchas de clases del 19 en su novela Martín Rivas, y México a Ignacio Manuel Altamirano, con Guadalajara de fondo, perdone usted, dentro de su novela Clemencia. Historias muy locales y publicadas estas últimas por entregas en diferentes medios y publicaciones de la época. Un buen repaso a la historia literaria del siglo XIX en la América Latina. Y en España, si se fija usted, el romanticismo fue un movimiento estupendo, pero con claras reminiscencias del barroco, mientras que el realismo y el naturalismo, con los excelentes títulos que nos proporcionaron, sobre todo en la prosa, en la novela, apenas si abarcaban las fronteras de España.
Todo el intento revolucionario en lo artístico del siglo de las luces había quedado atrás y había que hacer algo porque, en mi opinión y la de otros muchos, nos estábamos quedando un poco anquilosados en el pasado. Si lo vemos con esos ojos, así fue, es cierto es. Sin olvidar por completo todo esto, pues desde joven pues yo me interesé por la manera que tenían de hacer las cosas en Francia. Ya dije anteriormente que junto a Victor Hugo mi principal inspiración fue Verlaine, el líder junto con Arthur Rimbaud del simbolismo, que fue uno de los movimientos surgidos en el país vecino de ustedes. Y también estaban los parnasianos, Théophile Gautier y Leconte de Lisle. Me gustaba la prioridad que estos últimos otorgaban al arte por su mero valor artístico, el arte por el arte, como se llegó a calificar, y también el lirismo del que hacía gala los simbolistas. Y todo ello dio como resultado una mezcla muy cosmopolita a la que aquí se le llamó modernismo, como decimos. Pero el nombre realmente no se lo pusieron ustedes, ¿no es cierto? Es verdad, el término lo inventaron quienes estaban en contra del movimiento, un poquito la parte más, digamos, un poco más reaccionaria de la literatura hispana, y tenía una carga altamente peyorativa. Pero lo que son las cosas, señorita, a nosotros nos terminó gustando, porque suena bien, como mi nombre, Rubén Darío. Sencillo, sonoro y clarificador. Sí. Y perdone usted la falta de modestia. Azul, prosas profanas y otros poemas y cantos de vida y esperanza son sus principales obras, en especial la primera de ellas, publicada en 1888, un año después de su poemario Abrojos, y que se supone a efectos prácticos el inicio del modernismo. ¿En qué sentido influyeron las dos cartas que Juan Varela publicó en Madrid después de la primera edición? Pues en el mejor de todos. Pude mandarle a él, a través del cónsul español en Valparaíso, Chile, que fue donde salió publicada mi obra, un ejemplar dedicado del libro, y que uno de los novelistas españoles más importantes del momento publicase y reconociese casi delante de toda España que yo no imitaba a nada ni a nadie, pero sí había conseguido mezclarlo y revolverlo todo. Para mí y para la nueva corriente que estaba surgiendo, supusieron el mejor y mayor espaldarazo posible. De todo lo que se puede disfrutar en sus libros, sin duda uno de sus poemas más populares es su Canto de Otoño en Primavera, también conocido como Juventud Divino Tesoro, incluido en Cantos de Vida y Esperanza. ¿Se podría decir que estos versos no son sino un repaso a modo simbolista de lo que fue su vida? Sin duda, se puede y diría que se debe pensar así. La añoranza por aquellos tiempos mozos en los que uno se labraba en su mente ilusiones, propósitos, y la tristeza de ver cómo no todos se llegaron a cumplir, pero aún así, con menos fuerza y vigor por el paso de los años, mi sed de amor no tiene fin. Amor por conseguir la tan deseada panamericanización, sin perder nuestra propia identidad, y también amor por obtener el amor, valga la redundancia, personal, tanto carnal como sobre todo espiritual. Esa princesa dividida en dos, Latinoamérica por una parte y por otra, la mujer con la que no conseguí ser feliz del todo durante mi vida. ¿De verdad cree usted que cumplir años es tan malo, señor Darío? Por lo menos en mi época no tenga usted duda de que sí que lo era. Lo que hubiera dado yo por tener la oportunidad de haber nacido solamente medio siglo más tarde de lo que me fui. Hubiese podido beneficiarme de todos los adelantos de la cirugía para haberme podido quitar años de encima y haber podido seguir encandilando a las mozas. Bueno. ¿Y qué hay de la belleza y la juventud del espíritu? Oh, sí, eso también. Bien, estamos llegando a nuestra parte final de este espacio, de esta entrevista, pero antes de marcharnos, no me resisto a preguntarle un poco por su estancia en España y en Madrid, en concreto, como embajador de Nicaragua. Aquí pudo conocer usted a los autores de la generación del 98, especialmente a don Ramón de María del Valle Inclán. ¿Cómo fue su relación con él? Pues muy buena. Don Ramón y yo congeniamos desde el primer momento, y pese a que él acabó renegando, en cierto modo, de todas las ideas modernistas y 98istas, siempre nos tuvimos afecto, o por lo menos respeto. Solo un tipo con su sentido del humor puede desdramatizar, como él lo hizo con el episodio de la pérdida de su brazo, contando múltiples y diferentes versiones, y también crear un género como el esperpento, usando lo grotesco y la ironía así, de ese modo. Supongo que sabrá usted que me incluyó como personaje en su obra Luces de Bohemia. Por supuesto, en la escena número 9, la tertulia del Café Colón. Pero era un Rubén Darío un tanto caricaturizado, ¿no? Pues como todo lo de aquella obra, reconozcámoslo. Pero si usted observa bien aquella escena,
el respeto y la admiración entre Max y mi yo de aquella obra pues queda latente, mientras que la mala opinión viene por parte del canalla de Don Latino, que era la otra parte de aquel autor, Alejandro Saba, que según dicen Valle Inclán pretendía reflejar, mezclando un poco ambos personajes. Así fui yo toda mi vida como poeta, sumamente admirado por unos y al mismo tiempo sumamente incomprendido por otros. Ciertamente no tuve término medio. Ahora bien, ¿quiere usted que le cuente, señorita, una anécdota de Luces de Bohemia? Pues claro que sí, adelante. Poco después de su muerte y tras reunirse él conmigo en el más allá, don Ramón me confesó que en el fondo le habría gustado ver estrenada su obra en vida. Así que, como yo tengo ciertas dotes espiritistas, le invité a una sesión que siempre tenía con uno de mis contactos vivos, naturalmente, en España. Invocaciones, sesiones espiritistas, descuide usted, que en Pasen y Lean ya estamos acostumbrados. Pues bien, mi contacto era un hombre de cierto peso allá en España, o acá, mejor dicho, e intentamos que pusiera en marcha el montaje y el estreno para poder disfrutar de él, pero la censura se impidió que ese montaje se llevase a cabo, tuviendo que esperar hasta 1970 para su estreno oficial. Y bueno, me ofrecieron participar entonces, haciendo de mi yo, junto a grandes nombres de la escena española de la época, como José María Rodero, Agustín González, María Luisa Ponte o Manuel Gallardo, pero preferí declinar el ofrecimiento, porque mi intención era ver la obra cómodamente sentado en las butacas del Teatro Principal de Valencia, que fue donde se representó acá por vez primera. Pues habría sido maravilloso haberle visto representarse a sí mismo, señor Darío, se lo reconozco. Desde aquí, desde los micrófonos de Pasen y Lean, le damos las gracias por haber acudido a nuestra llamada, a la llamada de entrevistas con la historia. A usted, señorita, y a su maravilloso programa. Y bueno, como siempre, decirles que la persona que le da vida, que le da fuerza y que le da, bueno, pues esa presencia que retorna aquí todas en las entrevistas con la historia, una vez al mes, como saben, en nuestro programa, es mi compañero Víctor Díaz, que en el día de hoy, bueno, pues le agradecemos doblemente que esté aquí, porque además ha tenido una triste noticia hace muy poco, y yo creo que bueno, le vamos a dejar que hable él un momento, que nos lo cuente y que bueno, que hable él. Sí, bueno, pues Nerea, como tú bien sabes y como mucha gente, pues ayer jueves día 28, hace justo un mes que falleció mi padre, Francisco Díaz, Paco Díaz. Pues no se me termina de quitar la S del acento. Sí. Francisco Díaz, Paco Díaz, un fidelísimo oyente de nuestro programa. Bueno, todos los viernes, ya fuera a través del portátil, siempre a través de internet, porque allí en nuestro pueblo Almensilla no se coge desgraciadamente la radio habitual, Radio Guadalquivir, siempre a través del portátil o incluso del móvil. Una vez estuvimos ahí escuchando un viernes, creo que fue la de entrevista con la historia de la de Zorrilla Irving, que estábamos en Aranjuez cuando se estaba emitiendo y sí. El ordenador de mi hermana no cogía la red porque tenía un problema y cogimos ahí en el móvil, ¿sabe? Ahí, venga, un poco de señal, no sé qué, venga, vamos. Y nuestro fiel oyente. Escucharla casi completa. Y nada, y aparte también un personajazo aquí, ya no solo en lo meramente personal, sino incluso también en San Juan, porque él fue maestro tenía 66 años, fue maestro de escuela, estaba jubilado de hace 6 y desarrolló yo creo que el 85-90% de su carrera profesional como maestro la hizo aquí en San Juan, en el Barrio Alto, en los colegios Pablo Ruiz Picasso, actualmente IES San Juan, y Esperanza Ponte. O sea, fue un hombre muy, muy querido aquí en San Juan, sobre todo por aquella zona. Y bueno, valga este pequeño homenaje en su recuerdo. Ayer mismo se le dio en mi pueblo una misa conmemoratoria por haberse cumplido un mes, porque bueno, en su momento pues no dio tiempo un poco de organizarle nada, porque fue todo muy repentino. Es una sorpresa. Sí, una desagradable sorpresa. Y bueno, valga desde aquí estas palabras y esta entrevista, que habrá salido mejor o peor, pero es la primera desde su fallecimiento, de su marcha, y tanto esta como todas las anteriores. Va por ti, papá, va por ti, Paco Díaz, artista, maestro, en fin, ¿qué más puedo decir?
Pues desde aquí estoy segura de que hay un lugar en el que él nos está escuchando, ahora seguramente con más facilidad. Sí, junto a Irving, junto a Zorrilla, sí, junto a Rubén Darío, junto a Valle Inclán, junto a toda esta gente, junto a Cervantes, que él era muy, muy cervantino, muy aficionado a la literatura de Cervantes, al Quijote, a las novelas ejemplares, a todo. Con toda esa gente seguro que nos estará escuchando y seguro que estará manteniendo unas magníficas charlas de literatura, de la vida y de todo lo que venga bien. Yo creo que incluso hasta de fútbol. Gran bético que era él. Pues seguro que sí. Gracias, Víctor, como siempre, por dar vida a todos estos personajes. En el idioma está el árbol genealógico de una nación. Samuel Johnson. Y hoy en nuestro espacio dedicado a la música inspirada por la literatura viajamos hasta los años 80 para escuchar a La Unión. El lobo se llamaba Denis y vivía en el bosque de los falsos sosiegos. Carente de ferocidad, manso y vegetariano, de pelaje negro y grandes ojos rojos, tenía la costumbre ingenua de observar a los impacientes enamorados que se internaban en la espesura del bosque. Un día, en una de esas incursiones, el mago del Siam es un juego de 9 bolos y no un país asiático, muerde a Denis mientras el mago intentaba seducir a la joven Lisette. El lobo, tras la mordedura, comienza a sufrir una extraña fatiga hasta que la metamorfosis le convierte en un ser humano. Así comienza el relato El lobo hombre del novelista, dramaturgo y músico francés Boris Vian, que nació en 1920 y falleció en 1959. Quizás más conocido por sus superventas de novela negra, firmados bajo seudónimo de Vernon Sullivan. Escupiré sobre su tumba, por ejemplo. Era más conocido por esto que por su obra cuentística. En este cuento, El lobo hombre, Vian rompe con la tradición literaria de la licantropía, personas que se transforman en lobos en las noches de luna llena, y da un giro de tuerca al mito popular. La historia de El lobo hombre prosigue. Denis viaja mutando en hombre hacia un París oscuro y noctámbulo. Conoce y se acuesta, tiene relaciones sexuales con una prostituta. Se enfrenta con sus proxenetas. Cansado de la ruindad de los hombres, angustiado por la inminencia de su retorno al cuerpo de lobo, se topa con un policía que le da el alto y le impide su regreso al bosque. Ahí explota el significado que Vian le otorga al relato, el enfrentamiento de la ingenuidad con la autoridad, lucha que deviene en un final abierto. Denis, de nuevo en su condición de lobo, siente la cólera, la inquietud de lo que se presume es un sentimiento de venganza del animal contra la maldad del hombre. El relato de Vian está así construido bajo el ejercicio literario de la inversión, tomar un supuesto conocido e invertirlo, como el cazador cazado, por ejemplo. La técnica propulsa la imaginación y recrea el mismo acontecimiento desde otros puntos de vista. No en vano, Boris Vian participó en aquella corriente post-surrealista de finales de los años 40, la escuela de la patafísica, donde un grupo de escritores y artistas formaban parte de un meritorio clan que promulgaba la imaginación, el juego y la transgresión en lo narrativo como contrapunto a los cánones y el formalismo literario de la Escuela de París. El propio Vian se erigía como presidente de una de las subcomisiones del Colegio Patafísico Parisino, con el insigne cargo de presidente de la subcomisión de las soluciones imaginarias. Vian por aquellos años frecuentaba la élite de intelectuales existencialistas liderada por Albert Camus, Jean-Paul Sartre, en los cafés del barrio parisino de Saint-Germain.
El hecho de que su novia le abandonara por Sartre fueron excusas que también le condujeron por caminos más cercanos al surrealismo que al existencialismo. El lobo hombre es un buen ejemplo de ello. La figura del doble aparece y reaparece siempre en la obra de Vian como un motivo narrativo, tal vez inverso, que emerge en el subtexto: el lobo e ingenuidad y el hombre y la maldad. Quizás sea grato recordar las revisiones que la licantropía ha tenido, y no solo en la cinematografía, sino también en la literatura. Una de ellas, tal vez la más imaginativa, fuera la de Boris Vian, esa que lanzó en la década de los años 50 con su Denise como protagonista y también como antagonista en ese lobo hombre. El lobo hombre en París era y fue una de las canciones más conocidas de la formación española La Unión y un estandarte del pop rock en castellano. Este tema fue grabado en el año 1984 y está basado en este relato del que les hablábamos de Boris Vian, en este lobo hombre. Seguro que la recuerdan y esperamos que la disfruten. El lobo hombre en París.
Factoría de autores. Pues como siempre, un día más tenemos nuestro encuentro con Factoría de Autores. Siempre les recuerdo, si tienen alguna duda acerca de la creación, del proceso creativo, de cómo elaborar personajes, por ejemplo, de cómo elaborar situaciones, quieren escribir una novela, quieren enfrentarse a un libro de relatos, todo ello lo pueden hacer si se acercan a Factoría de Autores, www.factoriadeautores.com, en donde hay gente especializada como la escritora Concha Perea, que está al otro lado del teléfono. Hola, ¿qué tal, Concha? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué nos vas a contar hoy? Creo que he metido un poquito la pata porque ya he dicho algo sobre la creación del personaje, que creo que es lo que nos quieres contar hoy. Has adelantado un poquito, pero no pasa nada. A ver, cuéntanos. Bueno, pues mira, precisamente a partir de febrero vamos a empezar un taller nuevo de diseño de personajes que lo damos nada más y nada menos que con un amigo que empezó siendo alumno y ha acabado siendo amigo, que es psicólogo, es Jordi Noguera, y nos va a ayudar ayudarnos a meternos en la personalidad o en la mentalidad de personas y de gente que no somos nosotros ni han tenido nuestras mismas vivencias, ¿no? Que a veces es quizá lo más complicado, ¿no? Meterte en la piel de una persona con la que tú no tienes prácticamente nada en común. ¿Y entonces cómo se consigue eso? Yo supongo que Jordi tendrá más idea, pero cuéntanos pero no está tú. Entre nosotros. No está entre nosotros en este momento. Entonces, bueno, pues de hecho este curso me lo propone él y me explica que hay una cosa que los psicólogos llaman, a ver si lo entiendo, si lo explico bien, el pensamiento lateral. A ver. Pensamiento lateral o pensar fuera de la caja. Lo que viene a decir es que nosotros pues tenemos nuestras vivencias y tenemos nuestras capacidades hasta cierto punto, ¿no? Y que nos resulta muy difícil salir de nosotros mismos. O sea, que incluso cuando nos ponen el típico supuesto de imagínate que estuvieras en una isla desierta y solo pudieras fabricar una balsa con tan... ¿Qué harías? Nosotros en ese caso, pues más o menos como seríamos nosotros los que tenemos que responder a esa pregunta, pues tú respondes según lo que harías tú. Pero ahora te dicen, imagínate que fueses una profesora de instituto que acabara de descubrir que una de sus alumnas está embarazada y no se atreve a decírselo a sus padres. ¿Qué harías? Y claro, tú nunca has sido profesora, ni te has visto en esa tesitura, ni nada. Entonces piensas, lo típico, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me salgo de mí para conseguir meterme en la piel pues de este tipo en esta vivencia, en este personaje que en un principio no tiene nada que ver ni con lo que yo he aprendido, ni con lo que yo he vivido, tiene que ser alguien completamente distinta a mí. ¿Cómo lo hago? Pues ahí está lo que se llama el pensamiento lateral. Una de las cosas que vamos a hacer en el curso de diseño de personajes es enseñarnos a pensar, a ponernos en la piel de personas que no tienen nada que ver ni con nosotros ni con nuestras vivencias. De manera que tus personajes queden, pues, además de reales, muy ricos y muy vividos. Muy coherentes, pero sin la necesidad de quebrarte excesivamente la cabeza pensando, ¿y cómo lo hago? ¿Y qué haría? Y tal. Porque si no, pues, quedará forzado, quedará mal. ¿Y cuándo dices que comenzáis este taller? Este taller comienza el martes que viene. ¿Y puede apuntarse cualquier persona? De hecho, la primera clase es gratuita y se puede apuntar quien quiera. Estupendo. Con lo cual, solo tenéis que escribirnos a Factoría de Autores, info@factoriadeautores, y os decimos cómo acudir a esta primera clase, que es gratuita y sin compromiso, en la que vamos a explicar un poco pues cosas como este pensamiento lateral, como este salirnos de nosotros mismos para intentar meternos en vivencias a las que seguramente no nos hemos acercado ni de lejos. Vamos a intentar hablar de lo que es la construcción psicológica de personajes pues según su edad, según sus estudios, según sus vivencias más interesantes, y vamos a conseguir que construyas el personaje que necesitas para llevar tu novela. Entonces nosotros lo que queremos hacer es ayudarte a
que ese personaje que tú tienes en la cabeza, pero que no acabas de ser capaz de darle esa profundidad que quieres, pues seas capaz, y además pues usando técnicas que los psicólogos utilizan mucho para lo que se llama empatizar con personas. Vamos a usar técnicas de inteligencia emocional y vamos a utilizar prácticas, pues eso, sobre todo desde el punto de vista psicológico, que nos ayudan a acercarnos a gente que no somos nosotros. ¿Y estas clases van dirigidas para cualquier persona, para alguien que ya tenga escrita la novela, para alguien que piense escribir una novela? Nosotros la vamos a orientar para cualquier tipo de persona, y tanto para relato como para novela. La idea es que a lo mejor tú ya tienes tu novela escrita, pero no le has dado no te ha acabado de convencer algo, o hay algo que te falla, o quizás estás atascado en ese momento porque tienes que escribir una determinada escena en la que no sabes cómo tus personajes se van a desarrollar, no lo tienes claro y te resulta complejo ponerte en la piel de eso. Pues para eso está este curso, para que puedas crear y para que puedas empezar tu novela bien desde cero, o bien si ya la has empezado, incluso si ya la has acabado y no estás del todo convencido y crees que se puede mejorar en algún aspecto. O sea que esto, ya decimos, para cualquier persona que esté interesada en la creación de personajes, nos acercamos hasta factoriadeautores.com y ahí vamos a encontrar la información necesaria para además, apuntarnos. Vamos a hacerlo a un nivel, vamos a intentar que sea un nivel asequible a todo el mundo. Perfecto. Aunque no tengan unos profundos conocimientos de psicología y les asuste un poco esto del pensamiento lateral y demás. Jordi no solo es psicólogo, también es escritor, y él sabrá explicarnos más o menos cómo nos acercamos a estas técnicas aparentemente con nombres extraños y un poco amenazadores, sin que nos resulte muy tedioso o se nos haga muy complicado. Pues perfecto, gracias Concha por hablarnos, por contarnos, por pues animarnos a introducirnos en esa mentalidad de nuestros personajes. A todos los que nos estén escuchando, www.factoriadeautores.com, la creación del personaje está ahí encima de la mesa. Muchas gracias Concha, nos vemos nos escuchamos la semana que viene. La semana que viene nos escuchamos. Muy bien, un abrazo muy grande. Hasta luego. Un abrazo muy grande, adiós. La pluma es la lengua del alma. Miguel de Cervantes. No quiso la lengua castellana que de casado a cansado hubiese más que una letra de diferencia. Lope de Vega. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Ya saben que estamos con todos ustedes, con Pasen y Lean, todos los viernes de 6 a 7 de la tarde aquí en Radio Guadalquivir. Gracias a Fernando Roncero al otro lado de la pecera, al otro lado de las maniobras que hacemos para que esta magia de la radio llegue hasta todos ustedes. Les emplazamos a que nos vuelvan a escuchar, a que nos escuchen, a que estén con nosotros en compañía de las letras. Pasen y lean. Hasta el próximo viernes. Finales del siglo XV, el cristianismo avanza implacable contra los llamados infieles, dispuesto a reconquistar Granada. Mientras, Yago, el joven músico ciego que acompaña a la corte de los reyes católicos, solo es capaz de percibir la realidad con los ojos del corazón. De la autora que ha vendido más de 200.000 ejemplares en todo el mundo. Las puertas del paraíso. Una novela que recrea espléndidamente las contradicciones de una guerra en la que se mataba en nombre de Dios. La fascinante historia de un hombre y una mujer que se amaron por encima de credos y fronteras en una época marcada por la intolerancia y el afán de conquista. Las puertas del paraíso, la nueva novela de Nerea Riesco, editada por Grijalbo.